Bueno, buenos días, tal como le prometimos, aquí estamos con José Ángel Hernández, que nos va a hablar un poco sobre el centrismo político en Cuba. ¿Qué, qué significa eso en Cuba? Y de qué estaríamos hablando cuando hablamos de centrismo político en Cuba? ¿Cuáles serían, en todo caso, José Ángel, las claves de ese centrismo político en las condiciones de Cuba? Como el título de tu artículo, que habla justamente de cuán pertinente o qué nos tiene que decir a estas alturas el centrismo en la Cuba de hoy. En efecto, gracias a Comino y bueno, gracias a todos los amigos seguidores de la Jiribilla. Bueno, en primer lugar, las claves inmediatas del centrismo político en Cuba están relacionadas con el proyecto de subversión que se llama Restauración de la Democracia en Cuba, cuando entra en los planes de financiamiento del Departamento del Tesoro norteamericano. El proyecto de legitimación política de ese centrismo viene de bases a partir de la crisis que provoca la caída del campo socialista europeo, que entonces proyecta la necesidad de un nuevo escenario en el mundo y sobre todo la revolución cubana, que en principio parece aislada precisamente porque pierde el sistema global de referencia económica y empieza a vérselas difícil porque tiene un bloqueo desde el 62 de los Estados Unidos, un bloqueo financiero. Y entonces estos elementos legitiman la política en la socialdemocracia. La socialdemocracia tiene una larga historia desde el siglo XIX, pero generalmente la socialdemocracia viene a tratar de confrontar el pensamiento y la acción revolucionaria que pide y propone la teoría marxista. Eso está muy bien, pero ¿cómo se identifica un centrista en Cuba? ¿Cuáles son las características principales de esa tendencia política entre nosotros? Bueno, tratando de aterrizarlo en el cubano de hoy, generalmente es individualista, está tratando de proyectarse como una figura que está censurada, que tiene supuestamente una preferencia de opinión en la masa, pero que por algún motivo misterioso no le permiten que aparezca. Y que algo sí es característico. Vas a ver mucha crítica de procesos revolucionarios, sean efectivamente manifestaciones criticables o no, y muy poco confrontación con lo que viene de la hegemonía global de los Estados Unidos, para no hablar de que el bloqueo prácticamente ni se menciona. Estamos hablando de una crítica muy selectiva sobre temas que pueden ser de mayor impacto en los medios, en los grandes medios, en las redes, o es una crítica, hay una preocupación en el sistema, esa crítica tiene una preocupación sistémica, o simplemente es una crítica que selecciona adecuadamente aquellos ítems que puedan dar mayor visibilidad, mayor circulación. Hay de todo porque, bueno, generalmente son individuos y tampoco es que el sistema funcione con toda la organización que viene proyectada. Y como los individuos además pretenden ser think tanks o tanques de pensamiento, van a tratar de atacar problemas sensibles, es decir, la actualización del modelo económico cubano trae una serie de fenómenos que provoca la economía mixta, o sea, una economía mixta donde empieza a crecer fuertemente la acción de la pequeña y mediana empresa, donde hay una reproducción en efecto de capital y hay facilidades para que se generen ciertos fenómenos. Estos fenómenos, y ahí también identificas un centrista, tanto como un supuestamente disidente, es que estos fenómenos que son intrínsecos del metabolismo social del capital, termina pagándolos el sistema revolucionario cubano y el socialismo. Lo otro es que la propuesta del socialismo que ha estado en el poder se presenta como una vía inviable. Y entonces, en efecto, hay toda una serie de problemas, el desvío de recursos, corrupción, incluso falta de preparación
lo ponen como una crítica. De todas formas, cuando vamos a los discursos del presidente de los consejos de Estado y de ministros, todos esos señalamientos están, incluidos el del salario, es decir, de que el salario no cubre nuestras necesidades. Eso está dentro de una crítica oficialista. Sin embargo, la perspectiva de la prensa internacional es que esa crítica desaparece y se esconde del sistema y tratan de apropiarse de esos elementos que tiene que rectificar el sistema. Ahora, y tú has dicho algo interesante. A mí me ha parecido interesante como comentar con los lectores nuestros, nuestros amigos en Facebook, la relación que guardan estas tendencias con con el papel que juega la institución en Cuba. Nosotros tenemos un país con una cobertura, un sistema social con una cobertura institucional que es impensable, no ya en países de América, que son países pobres, sino en muchos países de los llamados países desarrollados. Hay una cobertura institucional hacia la actividad, hacia las necesidades del pueblo, que es impensable en otros contextos. Sin embargo, la institución es uno de los blancos preferidos del centrismo. Pues claro, por supuesto. La institución es un organismo. Como si en Cuba se pudieran emprender todas las cosas que se emprenden a favor de la gente sin un sistema de instituciones, como si esas instituciones fueran prescindibles en el modelo cubano. Ni en Cuba, ni en Estados Unidos, ni en Suiza, ni en ningún país puedes trabajar sin instituciones. Incluso las organizaciones no gubernamentales también tienen un sistema institucional para ponerse en práctica, si no, no funciona. Eso de que hay individualidad y hay no significa que sean perfectas, no significa que las instituciones sean perfectas. Exacto, es una ilusión. En el caso del socialismo, la institución está generada para que pueda facilitar la comunicación entre el Estado y la sociedad civil, porque el propósito del Estado, el socialismo, es avanzar hacia su desaparición, que no es el problema del capitalismo. El capitalismo tiene un grave conflicto con la reducción del Estado, porque el Estado se pone por encima de la sociedad, es decir, lo que llaman los teóricos la sociedad civil. En el socialismo la institución está para facilitar esas relaciones e incluso para comunicarse entre sí, y por eso con mucha frecuencia se confunde el Estado con el trabajo institucional, y ahí también entonces viene una crítica desleal, porque hay una institución que funciona mal en determinados aspectos y eso lo convierte en una política de Estado. No, la política de Estado es que funcione bien, y la prueba es que cuando ese mal funcionamiento llega al conocimiento del Estado, se toman medidas, no sé, del tipo que sea, de la gravedad que sea el asunto. Correspondiente, claro. Y entonces, pero sin institución no puedes trabajar, y en muchos foros, sobre todo en los foros literarios nuestros, que por supuesto por la misma naturaleza de nosotros como escritores, nos gusta pensar que somos totalmente independientes, sin relación con las instituciones es muy difícil. Las editoriales, las grandes editoriales del mundo son instituciones que focalizan determinados objetivos de promoción. Ahora, ahí uno de los signos de la proyección de esta tendencia política es la ambigüedad, lo que es unido con los temas que trata, que respaldan necesidades de discusión de temas, de solución de problemas concretos. Eso genera, eso le da un cierto grado de seducción a esta tendencia. ¿Cómo explicas tú eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cuál sería el antídoto ante esa seducción? ¿Cuáles serían las claves, las cosas en las que no se puede dejar de pensar cuando uno se siente frente a una manifestación ambigua de este tipo de proyección política? Exacto, diste en el clavo. Porque incluso más que ambigua es anfibológica, porque no hay nada que se preste más a el tratamiento anfibológico que la teoría de las ciencias sociales. O sea, las ciencias sociales al final trabajan, o desde el principio trabajan con la elaboración del pensamiento y con la manipulación del imaginario simbólico de quien va a recibir esa ciencia. Hemos heredado una ciencia social que por supuesto ha respondido a los intereses de clase que legitiman el sistema de partidos políticos como si fuera la democracia. Por lo tanto, usted va a partidos políticos. De hecho, en alguna ocasión, en un debate en mi blog,
había una persona con mucha seriedad que me decía que la solución era convertir a cada ciudadano en un accionista. Es decir, él no pensaba que todos los ciudadanos como accionistas se iban a unir y iban a crear grupos para poder ganar las elecciones. No, al ser cada uno un accionista iba a votar. Por lo tanto, ahí hay un ejemplo de seducción de lo que es el sistema de mercado. Es decir, el mercado como rector de la sociedad, que es la crítica de Adam Smith. Y entonces este sistema político y sobre todo las ideas socialdemócratas que pretenden buscar el centro, lo que están es tratando de legitimar para el resto de la masa la dominación hegemónica del sistema capitalista a través de partidos políticos como el verdadero ejercicio de la democracia y de legitimar, porque además es que eso es un absurdo, es decir, el sistema de partido único, yo creo que hasta eso es un absurdo que nos hemos dejado poner. Es decir, Cuba tiene un sistema de gobierno participativo donde está toda la ciudadanía. Unos tienen más preparación política que otros para llevar adelante los proyectos de la masa, en efecto, unos se oyen más que otros. Bueno, exacto, como en todas partes, ¿no? La vanguardia y la preparación, porque de pronto usted saca al delegado de la circunscripción, pero usted puede ir a la circunscripción y plantearlo, y cuando se han hecho 3 planteamientos puede estar seguro de que le van a dar respuesta. Ahora, hay una diferencia, el gradiente, el entusiasmo de esta postura para criticar la institucionalidad y el funcionamiento de la vida cotidiana en Cuba. No se percibe el mismo entusiasmo para criticar, por ejemplo, la crisis que tiene hoy ese modelo de la democracia burguesa o de la representativa, la democracia representativa, que es fundamentalmente. ¿Existe también una postura de crítica hacia la crisis que tiene ese modelo hoy en este centrismo? ¿O es un poco que se soslaya, se pasa por él? A ver, sería desleal de mi parte decir que no existe crítica. Existe una crítica. Creo que esa incluso es la base de los orígenes de la teoría de la socialdemocracia. O sea, hay una crítica del capitalismo. Eso está en Max Weber, incluso, porque la teoría de Max Weber se crea para poder frenar el pensamiento revolucionario de Marx. Pero Max Weber es el mismo que demuestra que los partidos políticos se legitiman a partir de tópicos de pensamiento, pero que no cumplen con los preceptos. Por eso él propone el protestantismo como una variante. Por lo tanto, si hay una crítica, lo que pasa es que esa crítica termina, 1, comulgando con el sistema, y 2, no yendo a la profundidad de la transformación. Es decir, diciendo que la reforma es lo que te va a colocar a ti las soluciones. Dos varas. En efecto, crea el conformismo. Por eso es que triunfa la propuesta de Tony Blair, que es absolutamente política. Pero es que la gente tiene que pensar que Tony Blair se postula como un partido